buenas noches a todo el público maravilloso que ya se conecta a través de la página del conjunto Chapimarca. Esta noche que estamos homenajeando a una gran persona para nosotros, a un gran chapimarquino, también vamos a decirlo así. Nos referimos a nuestro tío Kilder Raime Moreano, quien hace un año exactamente ha partido hacia la eternidad con esta circunstancia que todos hemos atravesado. Pues al día de hoy a nosotros nos sigue doliendo tanto esa ausencia porque ha partido tan joven, al igual que toda la familia ya que está reunida en el Club Social Chapimarca, nuestro tío Filberto Raime, su esposa, nuestra tía Melchorita Moreano, su querida esposa de nuestro tío Kilder, Silvia Raime, y su pequeñita, a quien queremos muchísimo, Danea Alana Raime. Ellos hacen posible, Yamelí, que el día de hoy enviemos estas canciones hasta el cielo para nuestro tío Kilder, Raime Moreano, quien el día de hoy debe estar gozando de la gloria de Dios, junto a muchos chapimarquinos y junto a tantas personas que han partido repentinamente en estos tiempos de pandemia. Así es, Araceli, queremos agradecer a la familia Raime Moreano, a todos nuestros tíos, hermanos de nuestro tío Kilder, a nuestra tía Silvia, a nuestro tío Filberto, Melchorita, por acercarnos en este día hacia nuestro tío Kilder y todavía reunirnos virtualmente en estas circunstancias para recordar a nuestro tío Kilder. Hoy cumple un año de su sensible fallecimiento y no podía faltar, Araceli, la música de su tierra, esa música que tanto amó nuestro tío Kilder en vida, y a esa tierra también a quien tanto añoraba desde la ciudad de Lima, Chapimarca. Así que esta noche vamos a regalar lo mejor de nuestro repertorio para nuestro tío Kilder, que está en el cielo y que de seguro desde allá va a cantar y bailar junto a nosotros. Así es, Yamelí. Recuerdo muy bien cuando falleció nuestro tío Javiercito Cuellar, nuestro tío Kilder comentaba ahí y decía: es una despedida que quisiera todo chapimarquino. Y pues el día de hoy no podía faltar música de nuestra tierra para nuestro tío, que quería mucho no solamente la tierra sino también su música. Esperamos poder también de esta manera llegar a nuestros tíos, quienes están allá reunidos en Lima, y pues quienes también quieren hacer llegar todo ese cariño inmenso que sienten por nuestro tío Kilder. Vamos a seguir con más música y esta canción que representa toda despedida, no solamente de Chapimarca, sino de esa tierra que nos vio nacer. Huasillaymanta Yosera Murani, para todos ustedes. ¡Eso, qué bonito! Amahuacas Vallagragüino. Huasillaymanta Yosera Murani, Llaqtallaymanta Yosera Murani. Mamaita
huayno de nuestra tierra Chapimarca, como mencionaba Araceli, uno de esos huaynos que describe a ese momento en que uno parte de su tierra, de esa tierra que le vio nacer, de esa tierra donde vivió tanto, donde compartió, sobre todo en este caso mi tío Kilder con sus padres, con la familia chapimarquina, con sus ahijados, con sus primos. Una manera tan peculiar de compartir en Chapimarca, Araceli, es en esa fiesta patronal que se realiza cada año en homenaje a la Virgen de Chapi y patrón Santiago. Y pues de seguro que mi tío Kilder desde el más allá siempre va a visitar su tierra, así como su hijita Araceli. Hace poquito nos encontramos con Daneita y siempre dice: yo quiero regresar a Chapimarca, extraño Chapimarca. Así es, a pesar que no sabe hablar, pero como su padre le enseñó muchísimo a querer a esa tierra, que ni siquiera es donde nacieron, sino la tierra de sus abuelos, donde han aprendido muchísimo, al igual que nosotros, Araceli. Esa tierra tan pequeñita que nos ha regalado mucho amor, que nos ha regalado tantas vivencias con nuestros abuelos. Así es, Yomelí. Queremos saludar también a toda la familia chapimarquina que está reunida en el Club Social Chapimarca en la ciudad de Lima, reunida precisamente con la finalidad del día de hoy abrazar a la familia Raime Moreano, a la familia Raime, y al mismo tiempo queremos saludar a todos nuestros amigos que están conectados y nos están haciendo llegar sus saludos desde diferentes lugares del Perú, Yamelí, y seguramente también del exterior. Vamos a saludar a Grimaldo Yachta, Alejandra Trujillo, que está con nosotros desde Lima. Muchas gracias a Nail Totocayo Valenzuela, Hernán Rafael, Georgina Pomaleque Puma, desde Arequipa nos saluda. Muchas gracias a Mercedes Oblitas, a nuestra tía Mercedes Oblitas, que también recuerda con tanto cariño a nuestro tío Kilder. A Coyurqui, cuna del Jaguar Fiesta, Yamelí, nos saludan también desde Coyurqui. Un fuerte abrazo para toda la familia de Coyurqui, Cotabamba, Zapurímac. Para Roy Reaño Rojas, que nos saluda también desde Arequipa, un fuerte abrazo para él. Para Alberto Julio, muchas gracias al señor Alberto. A Tambobamba en línea, Yamelí, que nos dice: saludos cordiales al mejor dúo del sur peruano, conjunto Chapimarca, desde Tambobamba, a gozar se dijo. Muchísimas gracias a la familia de Tambobamba que aprecia nuestra música y al conjunto Chapimarca. A Lucio Valencia Montañez, nos saluda desde Santoto, Yamelí. Perdón, desde Piura, muchísimas gracias. A Feli, Emily Andrade, a Juan Cuellar Miranda. Si tenemos Araceli, por ahí, por favor. Hay muchísima familia chapimarquina y también seguidores del conjunto Chapimarca escribiéndonos. Agradecemos una vez más por conectarse y por acompañarnos en este día para nosotros. Una conmemoración a nuestro tío Kilder. Nos saludan los residentes chapimarquinos en Lima, en Abancay y en el extranjero también. Nuestra tía Delma Caituiro, Susitan Caituiro desde Abancay, Flora Moreano Valenzuela también, Carlos Nieto Villegas, Cristian Caituiro, Jessica Caituiro Sánchez, Reina Chuima Vaca, muchísimas gracias por acompañarnos siempre. Doris Caituiro Riveros, nuestra tía desde Chuquibambilla, de seguro nos saluda. Así que vamos a seguir con más música, Araceli, para saludar a nuestro tío Kilder. Así es, Yamelí, y esta vez se viene un hermoso huacataqui de la tierra de Chapimarca, porque tenemos a mucha familia el día de hoy reunida, así que vamos a cantar junto a todos ustedes este hermoso huacataqui que se canta no solamente, Yamelí, en los huayños, sino también en diferentes parajes donde se celebran las diferentes actividades realizadas hacia la Pachamama. Vamos.
esos hermosos huacatakis que nacen en nuestra tierra y pues nos conectan con diferentes lugares, con diferentes parajes. Estamos próximos a vivir la fiesta patronal también en Chapimarca y seguramente allá nuevamente se va a reunir en medio de costumbres, en medio de tradiciones, toda la familia chapimarquina. Y pues Yamelí, seguramente va a ser un reencuentro muy bonito, pero al mismo tiempo nostálgico, porque han partido tantos valiosos chapimarquinos en este tiempo de pandemia y al día de hoy nos conmueve muchísimo la misma música de nuestra tierra. Así es, Araceli. Hay muchos sentimientos encontrados al cantar estas canciones y al recordar como el día de hoy a seres tan queridos que ya no se encuentran con nosotros. Araceli, también quiero aprovechar este momento, esta oportunidad para mandar nuestras condolencias a la familia Valenzuela Villegas, quienes también están conectados el día de hoy, por la partida de nuestro bisabuelo Ruperto Valenzuela Carvajal, uno de esos hombres grauinos, uno de esos viejos de antaño, como dicen, que han tenido tanta historia y pues que hace muy poquito, hace unos días, ha tenido que partir hacia la eternidad. Nuestro bisabuelo Araceli, con más de 100 años de vida, imaginamos cuánto ha vivido, cuánto ha compartido con toda su familia, con todos sus amigos, con todo su pueblo de Chuquibambilla, Grau. Y pues queremos mandar nuestro abrazo a la familia Villegas, a todas nuestras tías, Araceli, a nuestra tía Ivonne, Life, a nuestros primos también, a nuestros tíos. Y pues que el día de hoy, Araceli, han hecho el sepelio. En Chuquibambilla, Grau no hemos podido viajar por algunas circunstancias que se han presentado, pero desde aquí podemos conectarnos con él, podemos conectarnos con la familia a través de estas canciones. Así es, Yamelí, queremos hacer llegar un abrazo a toda la familia Valenzuela Villegas. Hemos tenido la oportunidad de celebrarle el último cumpleaños a papá Ruperto y pues, como dice Yamelí, creo que la música es un canal que también nos permite poder conectarnos, poder conectar sentimientos en ese sentido. Sabemos, Yamelí, sabemos cuánta ha sido esa conexión con nuestro bisabuelo, que pues ha vivido muchísimo, más de un centenario, Yamelí, y dentro de todo ese tiempo seguramente ha dejado muchísimas historias. Conocemos algunas, pero son muchísimas, de aquel hombre aficionado, grauino, de aquel hombre que se ha desenvuelto en diferentes actividades. Y vamos a cantarle a él esta noche, a todos quienes han partido en estos tiempos, Yamelí, esta canción que describe tal cual despedidas, estas canciones que describen quizá esos sentimientos que no podemos decirlo muchas veces en palabras. Vamos. Eso, qué bonito. Amahuacachvaya, familia Valenzuela Villegas.
Y queremos seguir agradeciendo a todo el público que está conectado con nosotros. Como Yamelí mencionaba muy bien, el día de hoy se ha dado el entierro y pues con ese acontecimiento, la despedida de toda la familia, un hombre grauino que ha entregado mucho por su tierra, por su familia y por tantos quienes han tenido la oportunidad de conocerlos. Nosotros hemos conocido a papá Ruperto desde muy pequeños y pues guardamos muy bonitos recuerdos, aquellos quizá donde siempre nos ha mencionado a nuestro abuelo Raúl, a quien no hemos tenido la oportunidad de conocerlo en vida. Y pues gracias a ello creo que estamos junto a la familia Valenzuela, junto a la familia Villegas, y es algo que vamos a agradecer siempre. Vamos a seguir saludando a toda la familia que está presente. Esta noche, Yamelí, están también la familia Cuellar desde los Estados Unidos con nosotros. Está nuestro tío Pepe Cuellar. Para él, para toda la familia Cuellar Caituiro, un fuerte abrazo hasta los Estados Unidos. Para Lidia Mendoza Paniagua, que nos saluda, muchas gracias al doctor Hernán Wharton Quintanilla, que hace llegar también su saludo a nuestro papá. Muchísimas gracias, le mandamos un fuerte abrazo a la distancia. Está también con nosotros nuestro tío Flavio Caituiro Riveros Yamelí. Para él un fuerte abrazo, para toda la familia Caituiro Villegas, allá también en Lima, para nuestros tíos Yamelí que están presentes. Para Aníbal Pérez Sequeiros, que nos saluda desde Pituhuanca, muchísimas gracias. A Wilber también, a Wilber Ajima Ugarte, muchísimas gracias a Fabio Víctor Turpo. Gracias a todos ustedes, amigos, por estar conectados el día de hoy. Vamos a seguir cantando, vamos a seguir el día de hoy dedicando nuestro canto para nuestro tío Kilder Raime Moreano, de quien quisiéramos decir tantas cosas, quisiéramos en esta transmisión vertir tantos recuerdos que hemos compartido, pero bueno, el tiempo no va a alcanzar, Yamelí. Hay cosas que quizá la vida nos da la oportunidad de compartir y guardar en lo más profundo del corazón. Solamente queremos recalcar la gran persona que ha sido con nosotros, nuestro tío Kilder, desde que lo conocimos hasta el día de su partida. Y creo que todo eso se ve reflejado en la familia Raime Moreano, especialmente en su pequeñita, en Daneita. Así es, Araceli. También queremos agradecer a toda la familia Chapimarquina, quien siempre ha estado presente para nosotros y también para esos seres maravillosos a quienes rendimos homenaje a través de diferentes transmisiones virtuales, a través de esa música que nos caracteriza, nuestra música grauina, nuestra música purimeña. Está nuestra tía Maldita Cuellar también presente, saludando a la familia Raime y también a su primo Kilder Raime. Grimaldo Yachta, Rolando Caituiro, desde Ica nos dice nuestro tío Adilo también. Muchas gracias. Vamos a seguir, Araceli, y esa vez se viene un Huacataqui del recuerdo. Así es, nos vamos hasta los parajes de Jeuñaimarca, allá también donde se han visto hermosos ejemplares y pues por lo cual nacen estos hermosos versos en estos hermosos huacataquis. Vamos a cantarlo junto a todos ustedes. Vamos.
Ese hermoso Huacataqui que nos recuerda esos parajes de Pucaloma, esos parajes de Jeuñaymar, Araceli, grandes recuerdos de la familia Caituiro Valenzuela, pues de esos parajes también han arreado hermosos ejemplares, ganados bravos para Chapimarca, para los parajes de Jeulla, Pilchán y Palca. Es así como nos han transmitido nuestros tíos, nuestro papá, nuestro abuelo, nuestra abuelita Araceli, que nos acompaña en la ciudad de Cusco, nuestra abuelita Genara Valenzuela Fuentes, a quien le enviamos nuestro saludo. Y también a Jaxito, que se encuentra así es, ya se viene falsa promesa también. Araceli, quienes nos están saludando, el día de hoy estamos haciendo un concierto virtual en homenaje a nuestro tío Kilder Raime Moreano. Así es, Yamelí. Está con nosotros Macedonio Peceros, que nos saluda desde Andahuaylas. Muchísimas gracias a la familia también de Andahuaylas por apreciar la música del conjunto Chapimarca, especialmente los huacataquis de la tierra grauina. Muchas gracias a Radio Revan, Yamelí, desde la ciudad de Lima. Muchísimas gracias a nuestra tía Melchorita Moreano, que está también interactuando, está ahí en la ciudad de Lima junto a toda la familia chapimarquina. Queremos aprovechar, Yamelí, para saludar a nuestro tío Filberto Raime, agradecerle a ellos quienes son los padres de nuestro tío Kilder y quienes han formado esa calidad de persona. Agradecerles también a nuestro tío, agradecer a nuestro tío Miguelito, Marisabel, a toda la familia reunida allá en la ciudad de Lima, quienes están seguramente el día de hoy siendo parte de esta bonita transmisión. Así es, Araceli. También agradecemos al profesor Clever Sánchez Helguera por acompañarnos en esta transmisión. Gilbert Vega también nos saluda desde Belie, Chumbivilcas. Anderson Quispe, Hernán Wharton Quintanilla, Grimaldo Yacta, Matilde Caituiro, nuestra tía Mati, de seguro junto a nuestro tío Edencito, siempre acompañándonos. También está Valentín Raime, Charmelí Samayoa Valenzuela, un abrazo para ella hasta Chuquibambilla, Grau. Alicia Bolívar Raime, nuestro tío Pepito Cuellar, nuestra tía también Natalia Caituiro Sea, en la ciudad de Abancay. Freddy Wilca Lima, muchísimas gracias también a quienes nos están enviando estrellitas. Y justamente vamos a agradecer al equipo de producción que nos acompaña el día de hoy. Gracias por las estrellitas. A Luces y Sonido Fénix, encabezado por Yojitan Achahuanco y Garricito. Muchísimas gracias por acompañarnos. Así también. Muchísimas gracias a Yojitan en el sonido, ahí a Garricito en las luces. Muchas gracias a David, que está presente también. Le dicen el chapimarquino. A Estudios Quillari, Yamelí, a Estudios Quillari, gracias a Carlitos Macías, muchas gracias a Felipe, a Lucianita, ellos que están en el sistema de transmisión. Muchísimas gracias a todo el equipo de producción que está con nosotros. Desde Chapimarca, ¿de Aymaraes o de Grau? Desde nuestro Chapimarca, Araceli, porque él ha tomado nuestra chichita de Jora en el cargo en el año 2018 todavía. Será motivo para volver este año. Así es. Vamos entonces a cantar precisamente esta hermosa canción que dice ¿Cómo te recuerdo, mi Chapimarca? Con el mayor cariño para nuestro tío Filberto Raime
y Melchorita Moreano, quienes añoran también esa hermosa tierra de Chapimarca. Vamos. Eso, qué bonito. Cómo te recuerdo, mi Chapimarca, cuando me encuentro en tierras lejanas. Cómo te recuerdo, mi Chapimarca, cuando me encuentro en tierras lejanas. Tus lindas caranas andan taurinas al son de las bandas y las guacamayas. Tus lindas caranas andan taurinas al son de las bandas y las guacamayas. Chapimarquino caliente se luce, eso caballo viene sillando. Chapimarquino caliente se luce, eso caballo viene sillando. Va galopando por las bajanales con su poncho rojo y sombrero negro. Por eso te dicen que rancha Chapimarca, cuna de la ficción y el folclore grauino. Eso, qué bonito. Chapimarca, cuna de la ficción y el folclore grauino. Y nos vamos a Chapimarca, señores. En los parajes de mi linda tierra, todos los materos y potros salvajes. En los parajes de mi linda tierra, todos los materos y potros salvajes. Donde el grauino arriesga su vida, desafiando al toro matrero. Chapimarquino arriesga su vida, desafiando al potro salvaje. Esa mujer, caballito negro, caballito bello, fiel compañerito de mis aventuras. No haré por ti, no va a pasar por ti, miracha, miracha, si hay un kusugi. Caballito negro, caballito bello, fiel compañerito de mis aventuras. No haré por ti, no va a pasar por ti, miracha, miracha, si hay un kusugi. Y esa hermosa canción que nos conecta Yamelí con Chapimarca, con sus fiestas, con sus costumbres, y seguramente a muchos quienes están en la transmisión les conecta de la misma forma con la tierra que les vio nacer. Yamelí nos saluda desde Cusco. Nos dicen: alguna vez estuve por Chapimarca, Grau Jesús Vidal, Lima. Le mandamos un fuerte abrazo. A Juan Gil Cruz Jaramillo también, muchas gracias. Nos saluda desde Guayati, Grau Apurímac. Está con nosotros Ismael. Le mandamos un fuerte abrazo para Ismaelito. Y gracias a Juan Wilca Guanaco también, que nos saluda desde Abancay, Yamelí. Muy pronto vamos a estar en la ciudad primaveral de Abancaycito. Así es, Araceli, también nos saluda nuestro abuelo Flavio Caituiro Riveros. A través de él enviamos nuestro saludo al trío Chapimarca, a nuestro tío Antonio, nuestro abuelo Víctor, a nuestro tío Juliancito y al abuelo Siriaco. También está Edwin Sea, nos saluda desde, si no me equivoco, desde la ciudad de Lima. También Mode Serrano, Valentín Raime, David Martínez Nina, le saluda a su tío Coco. A nuestro papá también, nuestra tía Melchorita nos dice: estamos viendo desde el emblemático local Chapimarca, toda la familia reunida.
deleitándonos con estas hermosas canciones que nos hace recordar a nuestro amado Kilder, su familia siempre presente. Muchísimas gracias, tía Melchorita, y gracias a toda la familia también, quienes están reunidos el día de hoy recordando a ese hombre maravilloso, a ese tío maravilloso, nuestro tío Kilder. También está Mercedes Oblitas, recordando su infancia, dice, con los huacatakis. Muchísimas gracias. Nino Moina Wilca también nos saluda desde la tierra de Vilcabamba, Grau, Apurímac. Hilda Escalante nos dice desde los Estados Unidos. Muchísimas gracias. Lucio Valencia Montañez también. Muchísimas gracias. Aníbal Pérez Sequeiros desde Pituhuanca. Muchísimas gracias. Nilo Peña Bosa también. Se viene Caballito Malacara, un momentito. Para el Valle Sagrado de los Incas, Yamelí, para la gente brava de Calca. Vamos a seguir saludando, está con nosotros Martínez Mejía Jacob, muchísimas gracias. A Susi Lopa también. Fermín Domínguez Mendoza, que nos saluda desde Belille, Chumbivilcas. Nos están pidiendo que cantemos Gallo Giro la próxima traemos esa canción. Así es. Para nuestra tía Alejandrina Moriano Valenzuela, Yamelí, que nos dice saludarles con mucho cariño al conjunto Chapimarca y los músicos, pues con estas dulces melodías elevo mis saludos a Kilder Raime, a mi añorada tía Felicitas Moriano y a Javiercito Cuellar. Siempre estarán en mi corazón y en el corazón de todos los chapimarquinos, Yamelí. Vamos a continuación con estos hermosos huacatakis. Vamos a bailar toda la familia chapimarquina allí en el Club Social Chapimarca. Vamos a formar una ronda bien grande y saludamos a quien ha compuesto este bonito huacataqui, a nuestra tía Flora Moriano Valenzuela, integrante de las Grauinitas de Chapimarca. Vamos.
queremos saber quiénes están gozando, aparte del Club Social Chapimarca, Yamelí, quiénes están gozando con estos hermosos huacataquis y cuántas familias están recordando quizá su tierra, quizá aquellos momentos que ya han transcurrido, pues han compartido seguramente con la familia que al día de hoy ya se encuentra en el más allá. Son melodías que a nosotros nos conectan con nuestra tierra, nos conectan hasta con nuestros animales, Yamelí. Son cosas que quizá solo el hombre andino pueda entender. Así es, Araceli, pero gracias a la tecnología, gracias sobre todo a este tipo de conciertos que nos permite conectar con el público, de alguna manera podemos hacer entender y podemos transmitir ese mensaje del hombre andino, ese mensaje que pues se practica de esas actividades que se practican en el Ande peruano, pues se plasman en estas canciones, en estos versos. Y pues es así como llegamos al público, es así como nos conectamos con la familia, con esas personas que han dejado su tierra y han tenido que buscar nuevos rumbos para mejorarse a sí mismos. Queremos agradecer a todo el público, Araceli, que nos sigue acompañando, a Wilber, a Jima Ugarte, a Daime Calderón Araujo, nos saluda desde Colquemarca, Cusco. Muy pronto también, Araceli, en esas tierras, así que vamos a estar comentándoles a través de nuestras plataformas digitales. Así que atentos a nuestra página, a toda la familia chumbivilcana, cusqueña, purimeña, sobre todo a Banquina, Araceli. Así es, Yamelí, vamos a invitarles a todo el público a que estén pendientes a la página del conjunto Chapimarca. Muy pronto vamos a estar en un concierto muy bonito en la ciudad del Cusco. Y también vamos a estar en Abancaicito, así que prepárense a toda la familia abanquina, les invitamos. Y a nuestros amigos de Chumbivilcas, muchísimas gracias por gustar de la música del conjunto Chapimarca. Vamos a agradecer a las 255 personas que están conectadas en este momento, Yamelí, muchas gracias a cada uno de ellos. A pesar que es tardecito, Araceli. Así es, vamos a agradecerles muchísimo que estén con nosotros esta noche. Y a continuación, cantamos esta canción, Yamelí, que queremos dedicarle también con mucho cariño a nuestra tía Silvia Raime Yamelí. Las letras quizá describen tal cual esos sentimientos que ha tenido que atravesar después de la partida de nuestro tío Kilder. Para ella, con muchísimo cariño. Y de la misma forma para nuestra tía Ivonne Valenzuela Villegas, Perla de Apurímac, quien ha tenido la oportunidad de grabar esta bella composición del señor Daniel Agrada Vargas. Vamos. ¡Eso qué bonito!
soñando paso noche y día. ¿Para qué me diste falsas esperanzas? Vamos Silvia, Rainer. Pensé en adivinanza para abandonarme junto a mis penas. Sembraste ilusión en mi corazón para abandonarme junto a mis penas. Pensando y soñando paso noche y día, para que me diste falsas esperanzas. Pensando y soñando paso noche y día, para que me diste falsas ilusiones. Y chajaca guancho ni tichiza, y chamayo guancho son parchiza. Ese recuerdo que a mí me atormenta, ese recuerdo que a mí me atormenta. Y chajaca guancho ni tichiza, y chamayo guancho son parchiza. Ese recuerdo que a mí me atormenta, ese recuerdo que a mí me atormenta. ¡Vamos! Son los recuerdos que le atormenta también a Garricito, dice Araceli. Así es, una hermosa composición de un grauino, Yamelí, que el día de hoy estamos dedicándole. Saludamos al señor Danielito Agrada Vargas Araceli, quien también está presenciando esta transmisión. Un gran compositor grauino, de bonitas, sobre todo, canciones de nuestra tierra grauina. Saludamos al Club Deportivo Mariscal Gamarra, residentes en la ciudad de Cusco. Gracias por apreciar al conjunto Chapimarca. Alejandra Trujillo, Georgina Pomaleque Puma, también desde Arequipa, nos dice. Alberto Julio Cruz, desde la ciudad de Lima. Muchas gracias. Queremos agradecer una vez más a todo el público y a la familia Raime Moriano Araceli por acercarnos ese día, a ellos y a nuestro tío Kilder. Saludamos a Daneita, que de seguro ahí está cantando alguna de las canciones Araceli que se sabe, pues ella desde muy chiquita siempre ha demostrado el amor por su tierra, el amor por la música, por el arte, y pues es lo que ha querido mi tío Kilder desde siempre. Y Araceli, tener una madre como la tía Silvia, para ella debe ser una dicha realmente, porque todos los consejos, todo lo que ha querido mi tío Kilder, pues ahí sigue, encaminando a su querida hijita y encaminando también la vida de toda su familia. Así es, Yamelí, queremos agradecer y saludar a Carlos Leo Anco, que nos saluda desde Turpay, Grau, Apurímac, muchas gracias. A Romario Velázquez, que nos saluda desde Sicuani, Cusco. Muchas gracias a Concepción Tuero Suel, que nos saluda desde Puerto Maldonado. Un fuerte abrazo para toda la familia grauina en Puerto Maldonado. Muchas gracias a Melquiares Aroni, que nos saluda desde Marqueca. Muchas gracias a Helio Rafael Peralta, que nos saluda desde Tambobamba, Cotabambas, donde hemos tenido la oportunidad de estar hace muy poquito, Yamelí, compartiendo junto a todos los cotabambinos que aman los carnavales, las jasguas tradicionales de su tierra. Vamos a seguir con más música. Así es, Araceli. También saludamos a los residentes cotabambinos en la ciudad de Cusco. Hace muy poquito también hemos tenido la oportunidad de compartir con todos los residentes apurimeños en un encuentro carnavalesco.
Esta vez se vienen estos huacataquis de nuestra tierra Chapimarca, para todos ustedes con mucho cariño. Así es, vamos a cantar, bailar y gozar junto a todos ustedes de estas hermosas melodías que brotan de nuestra tierra grauina.
huacataquis de nuestra tierra, Chapimarca, huacataquis que nacen en esos momentos maravillosos, como los huayños, como los torobelay, cacharparis, huacachayamuy. En el rodeo chapimarquino, Yamelí. Así es, hermosas canciones que nos hacen recordar nuestra tierra. Y pues que hace un par de años a nuestro tío Kilder también le conectaba con su Chapimarca. Él siempre esperaba a Araceli cada julio, cada agosto, porque ya estaba listando las maletas para irse a Chapimarca. Como una anécdota, carro, Yamelí, así es, como una anécdota, no me va a disculpar nuestra tía Silvia, siempre decían, este año, ¿dónde nos iremos de vacaciones? Pero Danea y mi tío Kilder decían a Chapimarca. Y como eran mayoría, tenían que irse a Chapimarca. Tanto que a nuestra tía Silvia Araceli le terminó encantando Chapimarca. Así es, todos los años y en su propia movilidad, Yamelí, hacían algunos descansos por Ica, por algunos lugares, pero llegaban hasta el mismo Chapimarca desde Lima, no sé si en 2 o 3 días, nos tendrá que confirmar nuestra tía Silvia. Y pues una aventura muy bonita que siempre ha compartido nuestro tío Kilder Raime Moreano. Vamos a seguir saludando, Yamelí, y agradeciendo al público que está interactuando a través de nuestra página. Está Julián Palma Román con nosotros, Nancy Vilcarana Quintana, muchísimas gracias. A Berito Wilca, a Jair Marcelo Quijano, a Braulio Chávez, Yamelí. Si tienes a alguien más por ahí. Así es, tengo aquí un mensaje desde Puerto Maldonado, nos dice la familia Tuero, Concepción Tuero Suel. Melquiades Arone también desde el pueblo de Marqueca, dice, saludos para ese pueblito hermoso de Marqueca. Elio Rafael Peralta también, saludos para la familia Rafael Peralta y Quispe Aguilar. Berli también nos dice, saludos para la familia Peña, muchísimas gracias por estar presente en esta transmisión. También saludamos a nuestro tío Antonio, a nuestra tía Teme, quienes están presentes en esta serenata en homenaje a nuestro tío Kilder Raime Moreano, nuestro tío Filberto, Pepe Cuellar, Matilde Caituiro, Vilma Brila Paz, a la familia chapimarquina siempre presente, Araceli, en cada una de nuestras transmisiones. Así es, Yamelí. Saludamos también a nuestro tío Sandro Caituiro Sea, que está allá en la ciudad de Abancay. Está enviando sus saludos a Eric, a John, a Brian, a nuestro papá. Pues vamos a seguir, vamos a continuar. Aquí está Edwin Sea con nosotros, nos dice lindos recuerdos de la tierra, nuestras costumbres y tradiciones para el mundo virtual. Muchas gracias. Para Andrea Folk. Saludos para Andra Folk, nos dice aquí el fans número 1, Garry Achahuanco. Y se vienen, Yamelí, estos hermosos guaynos que nos han pedido en diferentes escenarios. Queremos saludar a todos quienes gustan de la música del conjunto Chapimarca. Y también queremos saludar al compositor, al señor Daniel Agrada Vargas, y al compositor de Falsa Promesa. Un abrazo hasta el cielo para nuestro tío Mateo Caituiro Rivero, Yamelí. Y con mucho cariño para Yaxito Wharton, quien gusta muchísimo de este hermoso guayno. Vamos. Coquita, coca quintucho. Adivina mi suerte, porque mañana me voy a otras tierras muy lejanas. Eso, qué bonito. Y lo cantamos todos, señores. Coquita, coca, quinto, chayo, mito de mi cigarro, adivina mi destino, porque mañana me marcho sabiendo
Eso, qué bonito. Vamos, Jackcito Wharton. Falsa promesa. ¿Acaso negrita yo te conocía? ¿Acaso paisana yo te buscaba? Nuestro amor nació pronto. ¿Será que el destino lo quiso así? Culpable fue tus miradas para que sellemos nuestro amor. Estarás pensando de tus recuerdos, como yo dejaré a mis amores. Así será, vida mía, nos enamoramos muy perdidos. Comprenderán los pasados de las aventuras del corazón. Es la música grauina. Guitarra mayores, esta mi suerte. Mira que mi amada está llorando. Guitarra no llores, esa mi suerte. Mira que mi amada está llorando. No puedo la consolarla, mejor que nos sirva una copa. Así la olvidaremos todita las penas del corazón. Esa fuguita. Decías que me querías, decías que me amabas. Mentira, eran tus palabras, mentira, eran tus promesas. Ahora sí me voy de tu lado, ahora sí me voy de tu lado. Cuidado con llorar más tarde, cuidado con llorar más tarde. Muchísimas gracias. Y son guainos de nuestra tierra grauina. Y pues agradecemos, Yamelí, a todos quienes en todo escenario nos están pidiendo estas hermosas canciones. Así es, Araceli. Garricito siempre ahí pidiendo caballito mala cara. Así es, Yamelí, están con nosotros. A ver, vamos a seguir saludando. Nos saludan, perdón, Araceli, nos saludan desde la tierra de María Parado de Bellido, Paras, Ayacucho, Mael Cusipoma Solier. Un abrazo para él hasta la tierra hermosa de Ayacucho. Nail Totocayo Valenzuela, José Velázquez, desde Santiago de Chile, muchísimas gracias. Julio Mejía Villafuerte, para todos los hermanos grauinos, dice también desde Nueva York. También está Freddy Quintana, Fernando Villegas Silva, Donato Ochoa Castro, nos dice saludos desde Huancuiri, Coyurqui. Así es, saludos también, dice, para su amigo Jorge Caituiro y para Araceli. Muchísimas gracias por el aprecio. Saludamos al Stup Ochoa Yamelí, de la familia de Huancuiri, Coyurqui, Cotabambas. Hemos tenido la oportunidad de compartir en muchas fiestas hípicas con el señor Donato, pues le enviamos un fuerte abrazo. Asimismo saludamos a Mael Cusipoma Solier, muchas gracias a Nail Totocayo Valenzuela, José Velázquez, muchas gracias a Melvin Cuellar Cruz, a Gume Gómez Aroni, muchísimas gracias a William Peña Berrío, que nos saluda también desde Cusco, muchísimas gracias a Yoli Soto Palomino, para Yolita un fuerte abrazo hasta la tierra hermosa de Ayacucho, hasta Huamanga precisamente. Y así seguimos conectados con la familia de Chapimarca, con la familia grauina, con la familia desde diferentes lugares.
y especialmente con la familia Raime Moreano Yamelí, que el día de hoy, junto al conjunto Chapimarca, a través de estas hermosas melodías, recordamos a nuestro querido tío Kilder Raime Moreano. Vamos a seguir con más música y esta vez se viene esta hermosa jasua tradicional de Chapimarca, canto popular de nuestro pueblo, de nuestra tierra, así que vamos a cantar junto a todos ustedes estos huacataquis que nacen en esos huayños tradicionales de las fiestas patronales.
parte de este hermoso huacataqui, composición de nuestra abuelita Genara Valenzuela Fuentes. Ella siempre recordando sus parajes de Palca, Pilchani, Jeuya, Sayajaca. Pues ella, Jeuya, pues ella también nos ha transmitido muchísimo conocimiento y también pues nos ha permitido amar a esas tierras que al día de hoy podemos cantar hacia esos lugares, homenajeando también a esos seres, a nuestros abuelos, quienes han dejado tanto legado en esta nueva generación. Así es, Yamelí. Vamos a seguir saludando a quienes están conectados. Está con nosotros Juana Pumacayo Rojas. Muchísimas gracias a Maxito Villalba Chacón también, desde Paucartambo seguramente. Gloria López Montes, muchas gracias a Wilber Sauñe Ríos, José Luis Chávez Chiche, muchas gracias. Nos dice saludos para la familia Chávez por Circa, Abancay y Yamelí. Está con nosotros también Lucila Villegas Valenzuela, nuestra querida tía desde la ciudad blanca de Arequipa, que siempre está pendiente a las transmisiones del conjunto Chapimarca. Muchísimas gracias a nuestra tía Lucila. Está Clorinda Ataucuri Cruz y está también con nosotros Arturo Panebra Castillo nos saluda desde la ciudad imperial del Cusco y queremos a través de él hacer llegar nuestra invitación a todos nuestros seguidores de la ciudad imperial del Cusco, estar atentos a nuestra página de Facebook que les tenemos una bonita sorpresa, Araceli, para el próximo mes. Así que atentos también a nuestro canal de YouTube, donde vamos a poder compartir diferentes momentos, vamos a poder compartir nuestra música también. Igualmente saludamos a la familia de Andahuaylas, a Rubén Wilcampuero, a Eduardo Solar Laura, a Jonathan Poco Chipana desde Calcauso, Antabamba. Así es, vamos entonces con más música y esa vez saludamos a la afición hípica y a la afición taurina con estos hermosos guainos del recuerdo. Así es, saludamos Yamelí, saludamos a nuestro tío Ruperto Valenzuela, quien seguramente ha sentido muchísimo la partida de nuestro abuelo, de nuestro bisabuelo Ruperto. Él, quien queda quizá en esas entrañas de turno, y pues con estas hermosas melodías vamos a trasladarnos hasta allá, Yamelí, con Caballito Alazán, composición de nuestro abuelo Raúl Valenzuela Villegas, y Miliu y Milazo para todos ustedes con el mayor cariño. ¡Eso, qué bonito! Caballito alazán, imbatible en las carreras. ¿Cómo dice? Caballito alazán, imbatible en las carreras. Por tu noble sanguito brillo, eres orgullo de la afición. Por tu noble sanguito brillo, eres orgullo de la afición. Eso que centenario de Apurímac, tradicionales carreras. Centenario de Apurímac, tradicionales corridas. Toda la afición grauina se corona gran campeón. Toda la afición grauina se corona gran campeón. Vamos Ruperto Valenzuela Villegas, por esos hermosos parajes de turno. Van trotando los caballos, ganando pues sus jinetes. Van trotando los caballos, ganando por sus jinetes. Alazancito hermoso, tu relincho es muy alegre.
Hermosos huaynos que se cantan en Chuquibambilla y en diferentes lugares de la provincia de Grau, con los que también recordamos, Yamelí, a esos grandes hombres de la provincia de Grau, a nuestro tío Américo Blitas Valenzuela, y el día de hoy recordamos también a nuestro abuelo Raúl Valenzuela y a nuestro bisabuelo que acaba de partir, Ruperto Valenzuela Carvajal. Así es, Araceli, queremos agradecer a todo el público que nos ha estado acompañando durante toda la transmisión, amigos, seguidores de diferentes lugares de nuestro Perú profundo, y gracias también a la familia Raime Moreano por estar presente virtualmente junto al conjunto Chapimarca. Araceli, ya estamos llegando a la parte final y no podía faltar también esta hermosa canción Guayguita, dedicado a la familia Cuellar Caituiro, y pues que también a nuestro tío Kildercito gustaba muchísimo. El día de hoy hemos rendido homenaje a él, a Kilder Raime Moreano, con muchísimo cariño hasta el cielo. Vamos a saludar a algunas personas que nos han enviado estrellitas, agradecidos con ellos y con todo el público también. Marcial Oviedo, Valentín Raime, Wilber Agiama Ugarte y Jessica Caituiro Sánchez. Muchísimas gracias. Gracias también a Valentín Raime, a Nail Totocayo, a Lorenzo Guamanín, así también a Erlinda Janampa Guamán, a Percy Dueñas Espinosa, hasta Antabamba, a nuestro tío Wilfredo Aroni Moreano, a Beni Caituiro, a Frank Guamaní, a Lucila Villegas Valenzuela, Jaxito también, que nos ha acompañado durante la transmisión. Así es, Yamelí, y nos están pidiendo un huacataqui antes de la guayguita, así que vamos a cantar este hermoso huacataqui del conjunto Corazón Grauino para todos ustedes, para los auquis de nuestra tierra, nuestros tíos Darío, José, Américo, Caituiro, Valenzuela. Vamos. Waka 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 waka.
esta manera estamos llegando a la parte final, señores. Muchísimas gracias a todos nuestros familiares, amigos, a todos quienes han estado conectados a esta bonita transmisión en homenaje a nuestro querido tío Kilder Raime Moreano. Estamos recordando un año de su sensible fallecimiento y pues queremos agradecer también a sus queridos padres, nuestro tío Filberto Raime, nuestra tía Melchorita Moreano, nuestros tíos Miguel, Marisabel y a su querida esposa Silvia Raime. Queremos agradecerle a nuestra tía Silvia, a Daneita. Muchísimas gracias a toda la familia Raime Moreano, a todos quienes están ahí en el local Chapimarca, a todo el club social, gracias a toda la familia que se ha conectado desde diferentes lugares y a quienes siguen la música del conjunto Chapimarca. Tenemos ya una agenda, Yamelí, de abril y mayo y pues muy pronto vamos a estar compartiendo con todos ustedes. Va a ser todo un honor llegar hasta diferentes lugares y compartir directamente nuestra música tradicional, la música del conjunto Chapimarca. Muchísimas gracias nuevamente a todos ustedes, a todo el equipo de producción que ha estado con nosotros esta noche. Nos despedimos con esta hermosa guayguita tradicional y nos vamos directamente hasta Chapimarca. Eso qué bonito. Arre, 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 arre. Sa, 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 sa. Jala, 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 jala. Y lo cantamos todos, señores. Salkantia varda peka masuma wai wipeka Rondia gokila peka Haika suma kastanyoika Chupa champas kacay kaca Ningri champas kinto kinto Pika may patro pitasi Corpus cuellar pa
gracias a todos ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Biết chưa cha cá quy đã xuống